Bienvenidos al Podcasmo Múltiple, una semana más de Podcasmo con invitados diferentes siempre y el día de hoy tenemos de invitada a Joy Valverde. Hola Joy. Hola, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, muy bien. Bueno, Joy es licenciada en psicología, educadora en sexualidad, especialista de pedagogía menstrual, estudios de género, egresada de maestría en género, sociedad y cultura y creadora de Menstruación Consciente San Luis, SLP, supongo que es San Luis Potosí, Es ¿verdad? San Luis Potosí. San Ajá. Luis Potosí, allá acá abajo ya le voy a poner sus redes al ratito, al ratito lo voy a hacer yo, ya lo de ahorita, para que vayan a seguir a Joy. Pues gracias por tu tiempo, Joy, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Este tema, fíjate que es uno que quería grabar desde hace mucho, porque en general mi proceso con la menstruación ha sido un poco raro. Yo creo que desde chiquita yo decía, güey, guácala que me baje, ¿no? Además fui de mis últimas amigas que les bajó y yo me acuerdo que ellas era como de, no puedo, ya sabes, de que teníamos una albercada ahí, ay, no me puedo meter a la alberca. Y yo decía, güey, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Y ya después me acuerdo que me bajó y yo siempre he sido hiper irregular, o sea, siempre, siempre, siempre. Y yo decía, sí, qué bueno, ¿no? Y de repente empecé a ser sexualmente activa y entonces siempre pensaba que estaba embarazada y yo, no, porque soy irregular. Y ya después me regularon con anticonceptivos y después los dejé descansar hormonas. Y entonces fue después, ya como, no tiene mucho, yo creo que tiene como 2 años, que me he vuelto realmente más consciente de mi ciclo, ¿sabes? O sea, me he dado cuenta que generalmente cuando tengo un retraso es porque estoy súper estresada o porque pasó algo en mi vida que me movió emocionalmente, o también de repente ya me di cuenta que 2 días antes de que me baje se me antoja muchísimo el pan dulce, ¿sabes? O sea, o cuando veo 3 granitos aquí en mi barba, híjole, ya está a punto de bajarme y de repente ya me di cuenta también que hay días que digo, no mames, tengo un chingo de energía, hoy voy a grabar Podcasmo Múltiple, voy a editar los clips de todo el mes. Y hay otros días que digo, no mames, no me puedo mover, qué perra hueva, quiero papas, quiero fruta, quiero chocolate. Entonces, pues me di cuenta que estaba súper relacionado todo a mi ciclo menstrual y me di cuenta de todas las creencias que tenía de fúchila, qué asco, no, esta cosa muy común en muchos lugares que es como cuando estás indispuesta o estoy enferma o llamarlo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, Joy, por eso quería invitarte, se me hace súper importante que platiquemos de este tema y de pues, quitar muchos mitos, ¿no? Y mucha cosa de que pues, es natural. Claro. Justo creo que le diste como al clavo con una historia que es en realidad una historia bien común, ¿no? Como muy frecuente de escuchar, que si no fue para una, por lo menos fue para algunas cercanas. Y creo que rescato muchas cosas que dijiste, ¿no? O sea, el desprecio o la distancia con el menstruar, el que cognitivamente también había una respuesta que no necesariamente era la que pudiéramos considerar más adecuada o más satisfactoria. Y el tercera, que definitivamente tiene un impacto a lo largo de tu vida de muchas maneras, ¿no? En energía, en cuanto a cómo te sientes para resolver ciertas cosas, en cuanto a cómo te sientes en cuanto a tu agenda, qué tanta disponibilidad sientes para poder hacerte al mundo o poder hacerte hacia ti misma, tu vida sexual, definitivamente. O sea, creo que eso es una gran evidencia de que cuando estamos hablando de menstruación no estamos hablando de solo unos días cada tanto tiempo, en realidad estamos hablando de la vida misma. Claro. Y creo que justo eso es un gran como inicio, ¿no? Porque no solamente es una historia común, justo porque hay todo un sistema que se encarga de que esa historia sea tan común y tan replicada, sino que también justo toda la vida tiene como muchas condiciones para que esto se pueda dar, ¿no? Para que tengas una situación de desprecio, para que no conectes, para que como que no ubiques muy bien cómo está, o sea, realmente el sistema es súper tramposo y justo sirve para eso, para que estemos más atravesadas de lo que en realidad nos puede beneficiar o en lo que en realidad podemos como sacarle jugo a la situación.
Claro, y no, y que te sientas sucia, o que digas, "Ugh, guácala", o que te secretees, ¿no? El clásico que ibas a por tu mochila, por tu tampón o por tu toalla y la escondías, y seguro se te caía enfrente de todo el salón y decías, qué vergüenza, ¿sabes? Porque, bueno, creo que además al principio cuando empiezas a crecer, pues sí es algo nuevo, entonces sí te da pena, Claro. pero siento que también es por cómo lo abordan. Digo, yo sí tuve una mamá que me habló del tema, yo sí tuve una educación que en el colegio era de, es lo más normal y la toalla, pero ¿cuántas mujeres? Y aún así me daba pena, ¿sabes? Pero ¿cuántas mujeres no? Es más, ¿cuántas mujeres ni siquiera hoy en día les hablan de la menstruación, ¿no? Y de repente un día, ¡pum! Y dices, chin, o cuántas mujeres, de repente hemos como normalizado mucho el tener mucho dolor en la menstruación, ¿no? Que digo, hay casos en los que se puede llegar a dar, pero generalmente no debería de ser algo que te retuerzas del dolor y vomites y estés tirada en tu cama. Y yo me acuerdo que había amigas que de plano no podían ir a veces al colegio porque no se desmayaban del dolor, ¿sabes? Sí. Y dices, chin, o sea, yo que sí tuve un acceso mucho más privilegiado, la verdad, y aún así tengo tantas dudas y aún así no entiendo muchas cosas. Estas mujeres, estas hombres también, ¿no? Porque muchas veces, pues también los hombres es como de, ugh, pues porque no sabemos, porque no nos explican bien y porque, pues como tú decías, es parte de justo del ciclo de la vida, o sea, gracias a ese ciclo que pasan las mujeres es que podemos llegar a tener un bebé, ¿no? Claro, ¿O claro, no? y creo que, o sea, por ejemplo, esto que dices, ¿no? O sea, yo también vengo de una historia muy, muy privilegiada en el sentido de que fui muy preparada, fui muy acompañada y fui muy contenida. Sin Claro. embargo, por ejemplo, mi historia sí tiene que ver con eso, mi historia tiene que ver con el dolor y con las patologías horribles, o sea, cuando llegó a mi vida el menstruar, llegó semanitas antes de los 15 años, o sea, ya Ok. estaba súper tardío, ¿no? Ajá, como yo, chócalas yo. Sí, chócalas. Sí, en esa idea del, es que se supone que como la familia debería llegar hace 5 años, ¿no? Entonces ya nos preocupamos, visitas tempranas a médicos, a ginecólogos, etcétera. Entonces, claro, llegó con un montón de expectativa, llegó con un montón de preparación en el sentido, por ejemplo, como conceptual, en el sentido también de naturalizarlo, de mira, es esto, se pone así, se ve así, tócala, o sea, eso es lo que sucede, etcétera. Y yo de realidad tenía como muchas ansias de que llegara, pero cuando llegó, pues resulta que no llegó como ese esperado, natural, tranquilo, saludable, sino más bien llegó evidenciando muchas situaciones metabólicas Ok. que son herencia de mi familia y que hasta ese momento toda mi familia lo había naturalizado, de decir, pues sí, sí duele, y a nosotras nos duele más que a las mujeres en general, sí, sí es abundante, y sí, en nosotras es así de abundante, y siempre con estas lógicas de justo esto, ¿no? De, pero mira, tómalo por el lado bueno, porque en realidad vas a tener mucha facilidad para los embarazos, vas a tener una facilidad para soportar el dolor a lo largo de tu vida, y yo decía, what the fuck, ¿cómo? O sea, para empezar, yo no sé si voy a querer tener hijos. En segunda, yo no sé si quiero pasar por tanto dolor Claro. condicionado a eso en algún momento va a ser a beneficio tuyo, a beneficio casi del mundo. O sea, ¿por qué tendría que mi cuerpo prepararse para algo que ni siquiera sé si va a suceder, ni siquiera sé si voy a querer que suceda, ni siquiera voy a saber? O sea, no tiene lógica para mí. Y Claro. resulta que en mi historia, bueno, yo me entero de que soy autista hasta siendo adulta, ¿no? Pero digo, en retrospectiva tiene un montón de lógica, un montón de cosas que me sucedieron y justo muchas veces el poner como en duda esos discursos que casi venían generacionales fue una de ellas, ¿no? El decir, a mí no me hace lógica y todo el mundo me decía, pero es que mira, lo velo por el lado bueno, vas a ser más fuerte, a ti ninguna persona te va a ningunear, tú tienes mucha fortaleza física. Y yo decía, bueno, es que en realidad el mundo no venimos a sufrir, o sea, tenemos más terminales de placer que terminales de dolor, o sea, no tiene Claro. lógica. Y yo chingaba y chingaba y chingaba, decir, es que no me parece normal, no me parece lógico, no me gusta esa versión, consíganme otra. Y eso me llevó eventualmente a un camino de, aparte de negarme a resolver mi vida, como lo habían hecho mis abuelas, mis tías, mi mamá, en el ajustar toda mi vida a sobrevivir básicamente el proceso, ni siquiera entenderlo, solo sobrevivirlo y sin bien te iba. Eso me llevó a ser autodidacta de muchas maneras y eventualmente pues caí en cuenta de muchas cosas que tienen que ver justo con eso, ¿no? El decir, bueno, a ver, sí, justo, no es normal porque puede tener una terminación de patología, porque puede venir de una situación inflamatoria crónica, o sea, me llevó a incursionar en cosas
que por lo menos mi entorno, aún con tanto privilegio, no necesariamente me podía solucionar. Y el entorno médico, que en todo caso, que también es un privilegio, el que me pudieran haber llevado a atención médica, etcétera, también, digo, básicamente me pendejeaban, ¿no? Me decían, ¿cómo vas a ver más una niña que yo, ginecólogo, señor don de saber, que me vengas a decir eso? O sea, en realidad sí fue muy violento y muy hostil muchas veces la respuesta, más que el decir, oye, qué interesante, yo no lo había pensado de esa manera, o yo no había considerado que había personas que tienen una sensibilidad que puede ayudarnos a entender muchos procesos, ¿no? Entonces, eventualmente aprendí como un poco a callarlo, ¿no? De decir, ok, como cualquier otra estrategia que ejecuta una persona autista, sobre todo un adulto autista, es que haces mucho masking, ¿no? Actúas mucho. Y pues sí, aprendí a actuar, básicamente. O sea, aprendí a sobrellevar el... Prefiero que piensen que soy mamona a que explicarles todo lo que sucede porque no me lo van a entender y porque no van a empatizar. Entonces no me quiero arriesgar esa violencia, entonces aprendí a actuar mucho. Sinceramente fui de closet muchísimos años de mi vida, por ejemplo, sobre el uso de copa menstrual, fácil me eché unos 8 años sin decirle absolutamente a nadie, cuando era algo que en realidad, bien, pensándolo bien, creo que pude haberlo compartido y beneficiar a muchas personas cercanas, hacerles entender muchas cosas de manera más pronta, pero en realidad me costaba mucho trabajo ese proceso de lidiar con el no quiero sobrellevar esas críticas, entonces encontré mis maneras, ¿no? De sobrevivir el proceso. Y también otra cosa que me sucedió y que creo que también es como muy, muy importante en mi vida, es que yo tuve alrededor de mí mucha como aceptación y negación al mismo tiempo. Fue una cosa como muy rara, porque de mis personas cercanas había como mucha negación de esto del lo estás haciendo mal seguramente, o sea, no creo que sea lo más correcto, por ejemplo, hablar de menstruación en forma pública o hablar de al final batallo con los filtros, o sea, en general batallo con tener ciertos filtros y básicamente para mi cerebro no había lógica de decir, pero ¿por qué me tengo que contener de hablar de menstruación cuando sí puedo hablar de popó o sí puedo hablar de sudar, ¿no? O sea, para mí era lo mismo, era cuerpo. Entonces yo no entendía como muy bien eso, entonces lo mismo, ¿no? Aprendí cómo hacerlo en situaciones muy privadas y eventualmente cuando lo meto a una situación más académica, empiezo a tener una recepción impresionante. Entonces fue como muy interesante porque dije, ok, una cosa que sucede entonces es que no no entendamos el tema, sino más bien que el tema es muy regocijado de muchos intereses. En este caso, un interés académico, un interés económico, pero el meollo del asunto es que sea un interés social, ¿no? Entonces a mí de verdad me hacía como un chingo de ruido el decir, ¿cómo para la vida de diario puede ser algo que me genere tanta bronca, o sea, tantas discusiones, tanta hostilidad de ya cállate, eso no se habla. En la mesa no, guácala. En otros espacios era venir a una ponencia sobre eso, porque el mundo académico necesita saber esto que tú estás encontrando, esto que estás investigando, ¿no? Entonces, digo, hasta la fecha sigue sucediendo, es una cosa como muy rara. Sinceramente, me gusta mucho chingar quedito y es como muy interesante a veces poner cosas y ver cómo se destroza el mundo alrededor. Cómo la gente se pone incómoda. Sí, muchísimo. Sí, es bien chistoso. Yo de repente con mis primas es como, pero no es por chingar, ¿sabes? Es como de, güey, ¿me pasas los tampones? Así de que estamos en viaje con la familia y los hombres, shh, y es como, shh, ¿qué? Me está bajando, estoy sacando sangre de la vagina. ¿Cuál es tu pedo? Ya sabes, de que decimos de que te tienes que dejar de incomodar por nuestra naturalidad, ¿no? Luego también yo tenía un chiste porque hago stand-up, así stand-up, ya no sé qué hago de la vida, donde decía que es muy chistoso cuando mandas a un hombre a comprar tampones, ¿sabes? Porque generalmente les da vergüenza y están así como de, no, qué pena, no saben ni qué hay. El otro día vi un TikTok, pero según yo era chiste que le decía que si le podía comprar unos tampones de mango. Y entonces el güey se iba, pero según yo estaba súper actuado. Pero bueno, o sea, sí como que dije, bueno, es que a veces la ignorancia pues puede ser súper grande. Entonces, digamos que todo este proceso de yo y todo esto de que haya sido para ti doloroso, el encontrarte con que a veces podías hablarlo y era como mucho de, tengo esta duda, ayúdame, y a veces era como, digamos que es lo que te llevó a crear todo esto de menstruación consciente y de dar esta información, supongo.
Sí, en realidad, si te soy sincera, yo nunca contemplé llegar a donde estoy, o sea, nunca mi tirada fue como, sí, me voy a hacer súper famosa y voy a hablar de esto y voy a hacer referencia y voy a ir a ponencias en la vida. En realidad yo solo tenía un proyecto de investigación, justo, o sea, yo me fui como por ese lado de decir, a ver, si académicamente tengo un poco más de apoyo, pues lo haré académicamente. Propongo la tesis, que en ese momento era de licenciatura, obviamente me mandan a la chingada porque, digo, millones de justificaciones de por qué no, o era un tema académicamente prudente, pero yo seguí como con mi propuesta de decir, ok, entonces yo lo haré de manera privada y yo voy a hacer un proceso de investigación. Entonces, abriento un grupo en Facebook, por ahí del 2014, sí, 2013-2014, con mis amigas, con las que yo sabía que de alguna manera ya había una cierta apertura, ya lo había platicado, ya les había como dado una pizquita de lo que yo pensaba que podía hacerse en cuanto a recoger información de mujeres que ya tuvieran una conexión distinta, ¿no? O sea, que no les tuviera, por ejemplo, pena hablarlo, o que no tuvieran como reparo de decir, mira, se siente así, es esto y aquello. Entonces hice un grupito. En el grupito les pongo como una pequeña introducción de hola, muchas gracias por estar aquí. Yo las puse porque yo ubico que son mujeres que pueden conectar con esto. Les pido, si ustedes ubican alguna mujer, alguien que pueda estar interesado, la metan al grupo. Me voy a dormir y en la mañana, a las 6 de la mañana, tenía como 400 y cacho de solicitudes para entrar al grupo, solo de las cercanas de las que yo metí, como 50. Y alrededor del día empezaron a llegar más y más y más y más, y empezaron a llegar, por ejemplo, varones, y entonces dije, no, a ver, creo que esto va por otro lado, creo que sí, definitivamente hay un interés que yo no necesariamente había dimensionado, pero creo que esto tiene que ser más público. Entonces lo que opté fue por dejar a las mujeres en el grupo y abrir una página como para publicar cosas como más random, memes, etcétera. Claro, sí, porque los hombres también quieren, muchos ¿Sí? quieren entender y de repente es como, no, tú no porque eres hombre. Y es como, güey, pero ¿cómo va a entender si lo sacas de la clase? Claro. ¿No? Claro, y yo quería dejar como el espacio seguro del grupo. Entonces, dejo el grupo, hago la página, igual 2-3 días, o sea, la verdad no le puse mucha atención, sinceramente. Yo no dimensionaba más que tener mi propio perfil de Facebook y decía, pues, ¿qué tan difícil podría ser? Y eventualmente empezó a crecer. Y sobre todo, justo me di cuenta que así como pienso, escribo o posteo, ¿no? Y entonces a veces posteaba sin filtro. Y digo, sin filtro a lo que te permitía la aplicación, sinceramente, porque también hay un chingo de limitaciones. En este momento, por ejemplo, podría parecer que hay más apertura, por ejemplo, en Instagram, que puedes publicar fotos, pero la verdad están bastante condicionadas, tienen que ser bastante estéticas y sobre todo tienen que jalar muchos views en el sentido no de información, o sea, tú dijeras, bueno, está súper bien porque entonces ya tenemos una plataforma para llegar internacionalmente con información que se tiene que saber. No, en realidad lo que quieren es mercantilismo. Entonces está muy cabrón. En ese momento, difícil. En el 2014, pues era todavía más difícil, ¿no? Instagram ni siquiera tenía, solamente tenían Facebook y empecé a publicar cosas como sin filtro, ¿no? O sea, por ejemplo, tal cual, un tampón en agua o una copa tal cual así con las manos, estarla manoseando. Y me di cuenta que para ese momento eso era cosa sin filtro, ¿no? Era como, no mames, ¿cómo se te ocurre poner eso? Eventualmente fui creciendo en el descaro y digo, hay videos como súper icónicos en donde me estoy cambiando la copa menstrual tal cual frente a cámara. No se ve absolutamente nada porque no tendría por qué verse nada. Pero tal cual me la saco, se las muestro, la vacío, la enjuago, me la vuelvo a colocar en 2-3 minutos. Y, o sea, fue un volar de mentes impresionante. Y obviamente eso hizo crecer la página a lugares impensados. Obviamente a favor, pero también en violencia. Y pues, obvio, y más en Facebook. En Facebook la gente es bien agresiva. A mí también me agreden un montón de personas. En su momento todas han sido agresivas. O sea, en su momento Facebook fue así como, o sea, literal de tener semanas yo deprimida de decir, ¿por qué la gente puede ser tan culera? Porque, o sea, también darse el tiempo de encontrarme físicamente. O sea, sí me fueron a rezar al puesto, me fueron a aventar agua bendita, me fueron a tirar cosas, me fueron a jalonear el cabello, me fueron a amenazar de violación. Malditos. En su momento Instagram también me pasó un troleo horrible. Y ahorita digo, creo que consideraría que también de las redes más hostiles en este momento es TikTok también, ¿no? O sea, en su momento cada una ha tenido como ese proceso de crecimiento de mucha violencia, después mucha más amabilidad. Pero en realidad yo
a la única que no le he entrado es a Twitter y creo que también es por eso. Pero qué chistoso que la gente se ponga tan loca Sí. con temas tan naturales, ¿no? O sea, es como el ver a una mujer tomar el control de ella, o sea, de su sexualidad, de su cuerpo. Y es como, no, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me atrevo a ser yo? ¿Cómo me atrevo a ser una mujer poderosa que habla, que enseña además, ¿no? Que es como, güey, a mí esto me ha funcionado tan bien y me ha conectado tanto con mi cuerpo que entonces lo quiero replicar. Y hay gente que dice, no, ni madres, ¿no? Y te agredo y voy y te violento y te amenazo. O sea, está súper triste. Yo, ¿y para ti qué sería menstruar conscientemente? O sea, ¿no? Este nombre de menstruación consciente, ¿cómo lo vives? Pues digo, creo que ahí hay como dos dimensiones. Uno es como, o sea, el concepto tal cual. El concepto es un concepto político, o sea, es un posicionamiento político más que otra cosa, que eventualmente fue como migrando, como evolucionando a lo que el día de hoy le llamamos menstruación consciente, que tiene más que ver con una situación casi de gestión menstrual más que de entendimiento menstrual. ¿Sí? Okay. Pero de inicio tiene más que ver con un posicionamiento político en cuanto a eso, ¿no? De decir, a ver, yo no estoy muy de acuerdo, por ejemplo, esto, ¿no? El que la información sea medias, que no nos den información correcta, que no sea laica, que la información sea selectivamente solo reproductiva y no tenga nada que ver con todo lo que es todo el sistema endocrino metabólico, el sistema inmunológico, con la salud, con las opciones que existen, porque una cosa es que existan y otra cosa es que las tengas a la mano, pero existen, claro, y te las deberían de enseñar aunque no las tengas necesariamente a la mano. O sea, de ahí viene el concepto. Eventualmente el concepto migra a una situación mucho más mercantil en el sentido de esta toalla es menstrual consciente, o esta copa es menstrual consciente, o este calzón menstrual es menstrual consciente, o el que tomes estos adaptógenos como maca o como inositol es menstrual conscientemente, o el que hagas una conexión con tu sagrado femenino es menstrual conscientemente. Entonces se vuelve más bien como una visión más terapéutica. Porque entonces si tú te la pasas mal, no lo disfrutas, no te gusta, te duele, tú estás haciendo algo malo, pero ven conmigo, métete a un taller, compra mis productos, entra en esta como dinámica, que más bien se vuelve entonces un mercado verde, entonces vas a menstruar conscientemente. Y pues no es necesariamente así. Yo lo vería como las de la vieja escuela y las de la nueva escuela. Básicamente. En su momento, cuando yo me decidí por el concepto de menstruación consciente, porque decía, es que, o sea, va a ser muy difícil que yo pueda explicarlo todo, porque aparte yo traía una postura política muy dura, ¿no? Como muy crítica en ese momento como al sistema. Digo, sigue siendo. Pero, por ejemplo, en este momento, esto lo pongo en la mesa, ¿no? Es decir, eventualmente creció a volverse un mercado verde y eso es algo que no era el origen de ahí. Entonces, el cómo yo lo vivo en este momento creo que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, que creo que tiene que ver con esas dos dimensiones. Una, mi visión profesional, que a esto yo le dedico el 110%, o sea, yo en realidad no es mi hobby, no es como es tu de chamba. Mi tiempo libre, esta es mi chamba, o sea, y me profesionalicé en esto, tengo más de 10 años en esto. Y en segunda, en cuanto a mis procesos propios, ¿no? O sea, por ejemplo, toda mi agenda gira alrededor de mi ciclo. Todos los días, el día no inicia si yo no me tomo mi temperatura, o sea, todo mi proceso, toda mi rutina existencial tiene que ver con esto. O sea, para mí no es esta foto se va a ver chida para postar, no, esto es, o sea, es mi domingo, literal, esto es mi lunes. En todo caso, lo que les comparto, y muchas veces me ha pasado eso, ¿no? Como de, ¿cuánto te tardas en hacer post? Es que no me tardo nada porque en realidad solo estoy tal cual tomando una fotografía, tomando un instante de lo que para mí es rutina. O sea, yo ni siquiera hago ese como proceso de guionizar. Digo, guionizo en muchas otras cosas, pero en eso de, voy a hacer un post de tal cosa con tal estructura para que sí, como que fluya, como que, o sea, te levantas y te ves hoy súper radiante en el espejo y dices, alguien está ovulando, o sea, sí, ¡pum! Oye, ¿nos puedes platicar un poquito más, Joy, de cómo este ciclo, o sea, cómo poder aprovechar tu ciclo al máximo, ¿no? Porque dices que te tomas la temperatura, hablamos al principio que hay días que son que puedes hacer mucho más ejercicio y aguantas con más fuerza, y hay otros días que necesitas un poquito más de descanso, igual ese día es para hacer yoga, pilates.
en general nos podrías como hacer un resumencito para alguien que no tenga idea y digan, güey, ¿de qué están hablando María y Joy? Porque no entiendo nada. El ciclo en realidad, a pesar de que lo que nos han socializado es pues te sirve para tener hijos, ponte aparte si los quieres, ponte aparte si estás lista. En realidad el ciclo, su gran premisa es el mantenernos sanas y mantenernos en calidad de salud el más tiempo que se pueda de la vida. Okay. Eso quiere decir que nosotras dependemos de que el ciclo exista y aparte existen condiciones saludables para que tengamos salud, básicamente. O sea, por ejemplo, esto que me decías de es que me regularizaron con anticonceptivos, pues en realidad no regularizaron nada, solo hacían un sangrado esquemáticamente en un cierto tiempo, pero en realidad el ciclo no existía, básicamente porque la premisa del anticonceptivo es evitar la ovulación. Bueno, la premisa del ciclo es ovular. Ese es como lo máximo. Entonces, todo el esfuerzo metabólico, hormonal, endocrino, inmunológico que hace el cuerpo es para lograr ovular y aparte ovular en salud. Porque podrías ovular en condiciones como muy forzadas, ¿no? El ciclo en realidad se divide en dos grandes partes, de menstruación a ovulación y de ovulación a la siguiente menstruación. Esas dos grandes partes tienen influencias hormonales y básicamente es la evidencia de cómo se comunica el cerebro con los ovarios. Todo el tiempo se están mandando mensajitos a través de las hormonas, haciendo un neurofeedback, ¿no? Entonces el eje hipotálamo, hipófisis, ovarios hace que todo en tu cuerpo esté sano, ¿no? Tu temperatura, tu microbiota, que se abre y se cierra la compuerta del cérvix, que eso es una subida y una baja inmunológica. En su momento, si existe un embarazo, pues eso es una baja inmunológica para que puedas mantener algo pegado a tu cuerpo sin expulsarlo. O sea, en realidad todo el tiempo se están abriendo y cerrando esas compuertas y esos procesos, y eso es a través de esos mensajitos que se está mandando el sistema. Entonces, todo ese mensajito pues necesita fuerza, ¿no? Necesita equipaje para poder darse adelante. Entonces, de menstruación a ovulación, nuestra temperatura baja para entrar en un periodo refractario de recuperación, volver a iniciar todo el ciclo y empezar a construir nuevamente el endometrio que acabas de descamar en ese periodo. Y en segunda, volver a dar toda la infraestructura que el cuerpo necesita para la siguiente ovulación. Entonces, podríamos decir que automáticamente cuando tú empiezas tu menstruación, empieza tu ciclo y aparte estás completamente preovulatoria, o sea, te estás ya preparando para la siguiente ovulación. Eso significa que vas a tener una serie de recursos y en general el estrógeno es la hormona dominante de esto, por eso tienes un chingo de energía, por eso el pelo se te ve maravilloso, las uñas crecen, te sientes radiante y sobre todo te sientes disponible sexualmente. La libido también tiene mucho que ver con esto, pero la libido va más allá del deseo sexual, también tiene que ver con el deseo de existencia, o sea, mentalmente el cerebro tiene procesos de recuperación distintos cuando estamos en una fase y cuando estamos en la siguiente. Si logramos ovular, porque es una moneda al aire, en realidad o sea, menstruar no nos asegura que sucedió, por eso tenemos biomarcadores para poder ubicar si ha sucedido, la temperatura, el moco, la sensación vulvar, la cantidad de estrógenos que puede o no haber en la saliva y muchas otras formas en las que podemos ubicarlo y eso es una lectura todos los días, es un monitoreo. Si logramos ovular, ese gran esfuerzo que acaba de hacer el cuerpo, imagínate que es como si te pagara una quincena, así de ten tu premio porque acabas de hacer una cosa súper chingona para el cuerpo y te calcificas, te reconstruye músculos, entras en procesos GABA chingoncísimos para el cerebro porque eso es una relajación súper profunda por la progesterona. Puedes tener muchas cosas a favor, sobre todo cardioprotectores, o sea, el sistema cardiovascular se recupera a partir de ovular, o sea, el cuerpo te recompensa la gran chamba que hiciste al ovular, al generar una glándula temporal de donde ovulamos, ¡pum!, se sale el óvulo, queda un hueco y ese hueco se llama cuerpo lúteo, es una glándula temporal que esperamos que dure entre 11 y 16 días de manera sana. Una vez que termine ese tiempo, cae en automático el endometrio y volvemos a menstruar. Ese proceso, o sea, ese ciclo completo, en realidad depende, si te fijas, de un montón de cosas. Entonces, cuando no lo tenemos, ya sea porque estamos en climaterio, porque estamos cercanos a la menopausia, ya llegamos a la menopausia, estamos en un embarazo, estamos lactando, tuvimos una menorrea hipotalámica porque entramos en una dieta súper así violenta con el cuerpo y no le dimos nutrientes y el cuerpo dice, o vivo o me reproduzco, entonces va y ciclo.
tuvimos una enfermedad, pasamos por una situación inmunológica como COVID, tenemos VIH, algo está sucediendo en nuestro organismo que detiene ese proceso o lo intervenimos de manera no endógena, como anticonceptivos, entonces el cuerpo está falto de todo ese proceso, o sea, le falta esa producción y eso es algo muy significativo porque si nos lo explicaran así, muchísimas mujeres no terminarían en menopausia con falta de calcificación, con problemas en el corazón, con problemas digestivos, por ejemplo, el no tener todo este ciclo te quita la microbiota digestiva, entonces terminas teniendo episodios de diarrea, colitis, supergases, y se te va conjuntando con un montón de otras situaciones, por ejemplo, endócrinas como acné, etcétera, ¿no? Entonces, claro que es súper importante tenerlo y aparte tenerlo en salud. Digo, muchas veces me pasa, ¿no? Que llegan consultantes y me dicen, oye, pero yo creo que estoy bien porque estoy teniendo mi menstruación súper regular cada 28 días. Bueno, estás sangrando cada 28 días, pero de ahí a qué pasa de una a la otra, hay que ubicar. Y para eso existen los biomarcadores. Aprender es básicamente como alfabetizarnos. Imagínense que somos analfabetas en nuestro cuerpo, o sea, suceden un montón de síntomas, pero ni sabemos ni qué es, ni podemos interpretarlos. Aprender a alfabetizarnos, aprender a leer los biomarcadores del cuerpo y decir, este moquito significa tal cosa, esta subida de temperatura tiene esta razón, esta diferencia en cómo veo mi cabello tiene que ver con esta razón. Estos granitos, ¿no? Bueno, yo soy mucho de granitos y ¿sabes qué? También me salen a mí fuegos. Sí. Hay un momento del ciclo en el que siempre me salen fuegos y yo, puta madre. Hay una baja inmunológica. Es que ahorita que dijiste eso me hizo todo el clic del mundo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, te digo yo que yo soy hiper irregular. Obviamente ya fui a la ginecóloga, todo está bien, o sea, yo soy una persona muy emocional. Entonces hay veces que sí me baja 28, 30 días, pero no sé, ahorita llevo 2 semanas de retraso, ya sabes, de repente hace poco murió mi papá, bueno, me bajó 3 meses y dije, obvio, ¿no? Aquí cómo hago esta, o sea, no, hablando de que no le quisiera meter anticonceptivos a mi cuerpo, ¿no? Porque no quiero o porque me hacen daño o por la razón que sea. ¿Hay alguna manera de yo poderme regular bueno, no es que los anticonceptivos no te regulan, pero bueno, sin tener que acudir a algo hormonal? Sí, claro. Hay que entender una gran premisa. Regularidad no es tiempo, regularidad es eventos. Que hayan sucedido todos estos eventos es regularidad. El tiempo en que suceden cada uno, eso puede variar de muchas maneras. Es como si me dijeras, es que yo todos los días hacía popó a las 8 de la mañana y de repente dejé de hacer popó a las 8, empecé a hacerlo a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a veces no hago. Ok, cambió tu sistema alimenticio, cambiaron tus horarios, cambió cómo te sientes cuando estás comiendo. Sí, todo eso, pero no entiendo por qué no sigue siendo a las 8 de la mañana. Okay. Pues todos esos eventos tienen que ver con que ha cambiado. Ovulatoriamente es igual. Como la ovulación es la que va a determinar todo el ciclo, entonces lo que ha sucedido metabólica, emocional, inmunológicamente, va a modificar cómo ovulamos, cuando ovulamos, y a partir de ahí cuando menstruamos. Un hecho que es bien importante entender es que la menstruación nunca se atrasa, nunca. Siempre va a ser 11, 16 días después de este proceso ovulatorio, entonces lo que se modifica es la ovulación. Entonces, muy probablemente lo que pasa contigo es justo esto, ¿no? O sea, todas estas condiciones emocionales, todas estas condiciones inmunológicas modifican el momento en donde estás ovulando y eso aplaza o adelanta en su momento a cuando sucede menstruar. Pero en realidad ese plazo siempre va a ser fijo. A menos de que suceda una situación súper impactante para el organismo, como esto que te digo de entrar en una crisis, tener una situación, un evento inmunológicamente importante, un evento neurológico, un accidente cardiovascular, podría suceder. Pero de ahí en más, la mayoría de las mujeres, cuando me dicen es que soy irregular, en realidad se están basando en el tiempo, básicamente porque, nuevamente, porque fue la única estrategia que nos dieron de decir, tú te tienes que fijar que tu menstruación sí o sí llegue cada cierto tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa si mi metabolismo o mi dieta o mis condiciones psicológicas alrededor no me permiten cumplir con ese tiempo? Ni siquiera me dan las condiciones, por ejemplo, nutricionales para poder cumplir con ese tiempo, ¿no? Si yo tengo una situación de falta de alimentos y falta de alimentos aparte nutricionales,
difícilmente yo voy a poder cumplir con esa cuota, ¿no? Y nuevamente, entonces vuelve una mirada de cuotas, ¿no? Y piensen incluso, eso es bien común, estos memes en final de año de 12-12, felicidades amiguitas. Pues tener 12 menstruaciones al año, aparte que es una chinga, no todas las personas lo tienen y no significa que estés mal. Claro. Hay personas que pueden tener 8 menstruaciones en todo su año, y si sucedieron todos estos eventos en salud, en realidad son personas sanas y son personas regulares también. Entonces, creo que desde ahí, si te fijas, incluso muchos conceptos son súper tramposos porque no nos dan mucha información y nos meten en la trampa de pensar que nosotras tenemos algo anómalo o fallido. Claro, porque lo que aprendes en el colegio es eso, ¿no? Te tienen que bajar cada 28 días y ahí me dices si yo estoy mal, pero yo aprendí en mi diplomado de sexualidad que en realidad es más común ser irregular, ¿no? Ya en base a lo que me explicaste ahorita, que ser como ese relojcito suizo que todo el tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi roomie que le baja cada 24 días, creo. Entonces, hay veces que en un mes le bajó casi 2 veces. Y yo así de, wow, y yo prefiero lo mío, porque yo creo que es como 8 veces al año, una cosa así. Claro, y piensa, por ejemplo, en el caso de tu roomie o mujeres que me dicen, es que yo tengo cada 21 días, ¿no? O sea, el cuerpo va en chinga y traduzcan en chinga a envejecimiento. O sea, su cuerpo está acelerado en ese proceso. No quiere decir que está mal, quiere decir que sus células tienen que hacer un intercambio súper rápido. Piensen que cada fase del ciclo hormoniza el cerebro de una manera distinta. Y pasar 4 días hormonizada de una manera y luego otros 4 días de otra y luego otros 4 días de otra, o sea, te vuelves loca. No tienes estabilidad. Tener ciclos más largos donde tengas más chance de estar hormonizada de esa manera, disfrutarlo, llevártela leve, que puedan pasar las cosas que tengan que pasar, es una opción mucho más sana y mucho más sustentable a lo largo de la vida que ir en chinga. ¿Sí? Nunca lo había pensado así, ¿eh? Está súper interesante y además como que, no sé, siento que tiene todo el sentido del mundo. Y es bien interesante cómo, al menos yo sí me doy cuenta mucho de cómo mi cuerpo me habla muy cañón, sobre todo con la menstruación. Hace poquito estaba en un trabajo que no me gustaba nada y estaba súper estresada, o sea, como nunca en mi vida, y rarísimo, se me adelantó. Nunca se me adelanta, eso es como rarísimo. Y además me bajó, puta, como si me estuviera desangrando, cosa que además casi nunca pasa, ¿no? Y a mí es rarísimo que me den cólicos, que me sienta cansada, la verdad es que la llevo bastante bien. Me sentía súper mal, estaba súper irritable, me dolía todo el cuerpo y yo, ¿qué es esto? ¿Qué me estás diciendo, alarmas. cuerpo? Claro, alarmas. Sí, mi cuerpo decía, no nos gusta nada lo que está sucediendo, no nos gusta nada lo que estamos viviendo, María, bájale de hecho, huevos. justo acabas de decir algo que me parece bien impactante, cómo no le damos esa como lógica, o a veces nuestro pensamiento crítico no nos logra hacer entender esto, ¿no? A mí me pasa muchísimo con consultantes que llegan y me digan, es que, no sé, tengo relaciones con fulanito o con sutanita, y termino toda desarmonizada, me duele todo, tengo infección, me duele hacer pipí, me duele, oye, tu cuerpo te está avisando muchas cosas, ¿no? O sea, para empezar, inmunológicamente no hay mucha compatibilidad que digamos, mínimo entonces necesitas una barrera de protección para que eso no te esté sucediendo cada que tienes un encuentro que te la pases tan mal, porque entonces el encuentro cuesta 2 semanas de recuperación, por más maravilloso que pueda ser y por más a la luna que te pueda llevar, no vale la pena que estés 2 semanas en esa vulnerabilidad inmunológica y en esa vulnerabilidad hasta psicológica, esa preocupación, ¿no? Entonces, es como muy impactante de verdad ver sus caras de la madre, no lo había pensado así. Es que es súper importante, o sea, yo alguna vez tuve una pareja que, o sea, estaba como muy ligada a él, pero era muy raro porque sí era súper consciente de esto. Cada vez que cogía con él, porque además no era muy recurrente, vivíamos en ciudades diferentes, me daba una depresión, o sea, me bajoneaba muchísimo, pero además como que no lo podía dejar. Después investigué un poco y él se metía coca. Entonces, alguna vez alguien me explicó que tal vez, o sea, esos restos de coca como que entraban en mí. Y entonces, porque yo decía, ¿por qué me gustan tanto estas personas? Súper adictivo. No me cae tan bien. Entonces, bueno, no podía como, bueno, no es que no podía, no quería como dejarlo.
Pero justo decía eso de que, güey, tu cuerpo te está hablando, o sea, tu cuerpo te está diciendo, María, esto no nos está gustando y te está valiendo, no lo estás escuchando. Hace ratito estaba grabando con una chica que se llama Clau y estábamos hablando, ella es fisioterapeuta del suelo pélvico, sobre todo para cuando hay vaginismo, ¿no? Y hablábamos de esto, que hay veces que es un vaginismo súper mental. Sí, tal cual, o sea, el no escucharnos y no saber interpretarnos, porque a veces sí nos escuchamos o el cuerpo nos lo viene gritando, literal, ¿no? O sea, viene diciendo, en todo esto estoy mal, o estoy desregulada, o me siento mal, me hace sentir mal. Sabemos que eso es una alarma, definitivamente, ¿no? O sea, la entendemos porque son gritos. Pero imagínense lo que es como si alguien te gritara en otro idioma. Sabes que está pasándola mal, entiendes que es un grito de auxilio, pero no entiendes la comanda. Alfabetizarnos en este proceso definitivamente haría que sea más sencillo poder interpretar eso y no necesariamente, que eso creo que también es como un gran riesgo que es súper recurrente y que el sistema lo fomenta mucho, es mantenernos en ese nivel de ignorancia, nos hace entrar en sustos continuos, en desequilibrios mentales horribles y pasar procesos de angustia que son bastante innecesarios, ¿no? O sea, el decir, es que seguro estoy embarazada, seguro tengo una infección de transmisión sexual, seguro ya valió madre, o sea, el útero se me va a caer a pedazos. No necesariamente, o sea, saber interpretar también evita que pases por esos procesos tan angustiantes y que tomes decisiones también bien incorrectas, ¿no? O sea, claro. Y eso va desde tomar anticonceptivos de emergencia cuando no los necesitabas, hasta enchocharte de un montón de cosas, terminar en diagnósticos erróneos, ¿no? O sea, muchísimas mujeres me pasa, ¿no? Es que me diagnosticaron depresión. Ok, ¿y es depresión realmente? O vamos a ubicarla. Hay una premisa importantísima en la salud mental que dice que hay que primero descartar todo lo fisiológico antes de ubicar que esto tenga otro origen. Okay. Y muchas veces eso no se toma en consideración. Yo, psicóloga, te puedo ubicar que en mi formación jamás vimos factores fisiológicos, por ejemplo, asociados al ciclo menstrual. Nunca. Y todo el tiempo tengo contacto con colegas que me dicen, oye, mira, yo veo esto, intuyo que tiene que ver porque, o sea, hay una coincidencia, pero no entiendo ni cómo es, ni cómo explicárselo, ni cómo ayudarle. Entonces, es un sesgo profesional y es un sesgo social bien importante, porque muchas veces pudiera pasar a esta idea, que tiene mucho que ver también con una misoginia bien internalizada, social y propia, de las mujeres están locas, las mujeres son raras, claro. Las mujeres son como súper difíciles, y realmente no, o sea. O el clásico es, estás en tus días, ¿verdad? Sí. No, que además estás emputada. Cuando realmente es más probable que estés más hormonal al ovular que al menstruar. Claro, sí, 100%. Tiene más lógica. Justo lo que sucede más bien a veces cuando estamos menstruales, sobre todo premenstruales, es que esto que les decía de el cuerpo te premia con todo este equipaje fisiológico de salud, es que a veces no te ajusta. Piensa lo que es como si te chingaras la quincena en 2 días y después estás sufriendo. Lo mismo, andas tan falta de recursos que se te consumen súper rápido, entonces los últimos días estás sufriendo, literal, o sea, mentalmente no eres tú, físicamente no eres tú, y el cuerpo está haciendo lo que puede en un sentido de sobrevivencia, y si aparte le metes equipaje de, y tengo que terminar el proyecto, y tengo que tener una buena cara, y tengo que, o sea, y no he descansado, ¿no? Y ando en chinga y lo que sea. Muchas veces caen en esto, ¿no? Y casi se vuelve meme de decir, estaba que me iba a dar la chingada ayer y hoy me bajó y, ya, listo. Claro, porque el ciclo vuelve a iniciar, porque vuelves a tener un presupuesto. Es como resetear. Es resetear, tal cual. Es resetear. O sea, piensen que cada ciclo es la gran oportunidad de que a partir de ese ciclo la vida sea mucho mejor, tenga mucho mejores condiciones, sea más digna, sea más satisfactoria. Pero tampoco no son enchiladas. Hay que pensar que, o sea, a veces me dicen, ¿no? Pero no entiendo, si tengo una semana comiendo bien, ¿por qué me siento mal? Porque tienes años así. Y porque muchas veces hay que enfrentarnos a situaciones que ya se generaron y que ya no las vamos a solucionar, pero sí podemos mejorarlas. Y eso nos va a tomar algunos meses o algunos años. Claro, el clásico, llevo un día a dieta, ¿por qué me siento mal? No entiendo. Tu cuerpo, pues, está, o sea, hasta tu cuerpo dice, ¿qué pedo? ¿Por qué me dan tantas verduras? Tráiganme sí, definitivamente. grasita. Hay un concepto que se llama
crisis restaurativa o crisis de salud, que es esto de él, tal cual, empiezo a mejorar en muchas decisiones, en muchos hábitos, en muchas cosas que le meto a mi cuerpo o ya no tengo contacto con ellas y me siento horrible, claro, porque estás depurando. Y porque Claro. justo te le vas a pasar bastante mal porque esa es la evidencia de todo lo que venías cargando y sobre todo haciendo una resistencia. Muchas veces me dicen, es que me la paso peor mejorando que no mejorando. Bueno, no es que te la pases peor, es que es más evidente todo lo que venías acumulando. Antes de eso no, simplemente no te habías dado cuenta, o sea, no habías dimensionado todo lo que le estabas generando a tu cuerpo, a tu sistema, a tu salud. Y eso eventualmente se iba a notar con un colapso, o sea, y eso es bien común. Personas que me digan, es que no entiendo, si yo 20 años me la pasé haciendo esto y jamás tuve nada. Pues sí, tu cuerpo en algún momento dijo, bye, o sea, yo ya no puedo y no te da avisos graduales. Simplemente un día de renuncia y vas a tener un colapso. Entonces, hay cosas Claro. que no tendremos por qué llegar hasta el colapso. Piensen incluso en el estereotipo de él, es que qué miedo llegar a mi última menstruación y pasar por menopausia porque te la vas a pasar horrible. Es evidencia, es generaciones y generaciones de mujeres que nunca tuvieron una infraestructura ni emocional, ni alimenticia, ni nutritiva, ni inmunológica y llegaron en pésimas condiciones a su última etapa de vida. No es que Claro. esa última etapa de vida sea así, sino más bien así es como por negligencia, las dejaron llegar. Entonces eso es Claro. como muy impactante porque cuando mejora todo ese proceso, cuando toda tu vida te vas cuidando y Ujú. llegas a esa última etapa de vida, claro que esa última etapa de vida también tiene un montón de cosas maravillosas. En general, Claro. la libido sube, tienes mucha más energía, eres mentalmente más estable, tienes más experiencia, o sea, no hay condiciones fisiológicas que tendrían que limitar que llegues tan mal. O sea, esa última etapa es para disfrutarla en realidad. Ay, te perdí yo y te perdí. ¿Ahí me vuelves a escuchar? Sí, me quedé en la parte de, ay, se me fue el nombre, espérate. De De la menopausia. menopausia, que tienes mucho más energía, mucho más Sí, líbido. o sea, piénsalo que esto es como un proceso madurativo. Vas madurando a lo largo de tu vida, entonces ya para cuando llegas a la menopausia, en realidad tienes muchas cosas a favor, tienes más experiencia, tienes mucho más estabilidad mental, tienes mucha más capacidad de muchas resistencias. Inmunológicamente tu cuerpo ya tiene también más experiencia hacia hacerle frente. La libido puede ser mucho más alta, de Y hecho. aparte, ¿sabes qué? Siento que también, o sea, así como dices tú, es un proceso de cuidarse para llegar bien a esta etapa y todo eso, pero también siento yo que es muy mental, porque ¿qué es lo que te han dicho toda la vida de las mujeres que ya son grandes, ¿no? A los hombres les gustan más jovencitas, las mujeres cuando ya son grandes pierden todo su atractivo, o sea, todo este tipo de cosas que si tú te la crees, ¿no? Y crees que porque ya no estás menstruando o porque ya eres una mujer cincuentona, significa que ya no eres una mujer sexy, que ya no puedes ser una mujer sensual, sexual y todo eso, pues si te la crees, o sea, primero estamos fallando desde el cerebro, que es para mí de las cosas más importantes. Y Claro. después, si traigo un historial de que nunca me cuidé, de que me alimenté muy mal, nunca hice ejercicio, todo este tipo de cosas, pues claro que voy a llegar a los 50 con un cuerpo débil, con un cuerpo probablemente no tan fuerte, con alguna tal vez enfermedad por tanta grasa, por tanta azúcar, que como tú dices, el cuerpo de repente un día, ¡pum!, explota, ¿no? O sea, generalmente te das cuenta cuando ya es, bueno, no demasiado tarde siempre, pero a veces sí. Sí, y digo, piensen que al final, aunque parezca que estamos hablando de cosas que no necesariamente están ligadas, todo tiene que ver. Al final, por ejemplo, el ciclo menstrual es un proceso metabólico. Entonces, si tu metabolismo está afectado durante toda tu vida, eventualmente vas a tener muchos problemas menstruales y sexuales. Claro. Y eso no solamente es hacia la reproductividad, también tiene que ver hacia el placer, hacia el gozo, hacia qué tanto dilatas, hacia la salud del piso pélvico, o sea, va ligado absolutamente con todo. Y sobre todo, en cuánta energía y disponibilidad emocional, física y mental tienes. Porque definitivamente no es lo mismo, por ejemplo, tener un encuentro sexual con otra persona, contigo misma, cuando tienes pila, cuando tienes energía, cuando estás clara mentalmente, cuando tienes incluso hasta como
muy objetivo el qué vas a usar, cómo lo vas a usar, qué quieres, cuál es tu meta, cómo quieres lubricar, en qué Sí, que posición te lo vas a poner. saboreas antes, ¿no? O sea, como Sí, cuando vas a comer tu platillo favorito y dices, unos vienes haciendo ostiones con un twist de agua a la limón. vulva. Ya se me Sí, antojaron los dos. sí, tal cual, o Comer sea, y haces coger. agua a la vulva, Sí, haces sí, agua a la sí, vulva, te amo, preparas. amo. Diferente a si llegas completamente cansada, agotada, fisiológicamente, imagínense llegar toda estreñida, llegar toda con mucho dolor, Ujú. que no sea satisfactorio, que no tengas una buena técnica. O sea, en realidad le estás dando la madre a todo la plataforma de las capacidades que tiene tu cuerpo, pero no Claro. necesariamente está sucediendo. Y a veces es más terquedad que otra cosa. Hay una premisa que dice que los humanos deseamos el deseo del otro. Y creo que eso también es algo bien importante, no perderlo de vista. A veces terminamos accediendo y cediendo a situaciones por beneficio y placer de la otra persona, por el Ok. deseo de la otra persona, más que por el deseo propio. Y eso es como bien tramposo, porque a lo largo de la vida, justo esto que dices, te llegas a una edad de la que ya no te sientes en ese nivel de atracción, en ese nivel de bonita, en ese nivel de el que tú también puedes generarle un montón de cosas a las otras personas, pues entonces en realidad no solamente te la crees, sino que también eso se vincula con cómo la otra persona te visualiza. Y una gran premisa, y que creo que justo esto también es como bien importante romperlo, esto que decías, ¿no? Es que las prefieren más jóvenes. En general sí, porque en realidad se vuelven entonces como, aparte que están objetivizadas, se vuelven entonces grandes conductoras del deseo de las personas que tienen relaciones con ellas. O sea, es un poco transformarlas a moldarse a lo que para la otra persona es deseable. Ok. Pero cuando tú también tienes una buena propuesta, y eso puede ser desde la experiencia, puede ser desde la edad, puede ser desde el que lo vayas entendiendo, lo vayas trabajando y decir, no, a ver, espérame, es que la propuesta es esta, la propuesta es mi deseo, y la otra persona también aprende a entender que es muy satisfactorio ser el deseo de esa persona. Las cosas pueden cambiar radicalmente. Y piensen incluso en todos estos como hasta como issues, ¿no? Es que esa persona a lo mejor ya no es tan joven, pero no mames, o sea, me hizo para arriba, para abajo, fue Claro, delicioso, me voló la cabeza, claro, porque esa persona tiene más entendido que su deseo va primero y te lo comparte. claro. Sí, No es que como los una amores, mujer que es dueña de su sexualidad o un hombre que es dueño de su sexualidad, ¿no? ¿sí? Joy, no me gustaría acabar, pero en los últimos 3 minutos me ha fallado un poco el internet y Sí. no me gustaría que dijéramos algo y que se perdiera. Prefiero que si tú quieres, con todo el gusto, pues ya sabes que este es tu espacio, porque sí me quedan muchas dudas, creo que es un tema muy amplio que me encantaría volver a platicar contigo para poder seguirlo desarrollando y no quedarnos como justo a la mitad y que tampoco sea un episodio tan largo. Pero Joy, cuéntanos, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te encontramos? Vi que vendes también ciertos productos, aprovecha este espacio y platícanos Sí, de tu nos Frenes. pueden encontrar en Menstruación Consciente SLP, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Ahí pueden encontrar mucho contenido de lo que estamos platicando, o sea, casi tema por tema. Hay un post específico, un video específico donde me extiendo en el número de minutos. También nos pueden mandar mensaje directo si tienen alguna duda, alguna consulta, y también pueden solicitar consulta. En San Luis Potosí tenemos Súper. el espacio presencial y también a distancia atendemos a todas las personas dentro de la República Mexicana y fuera de México, en otros países. Entonces también esa es otra ventaja, porque a veces, muchas veces me parece más bien que puedes encontrar mucho contenido, está libre, está en internet, pero de ahí a que tengas el equipaje emocional para poder hacer propio esa información y poder interpretarla y que te sea funcional, Claro. es otra cosa, y para eso es el acompañamiento. También tenemos tienda, tenemos más de 300 productos de toda la República Mexicana, todos son locales, todos son Súper. de productores locales, entonces también van a encontrar muchas opciones justo que vienen a complementar esto, ¿no? De aparte de interpretar, ya estoy ubicando que a lo mejor a mí no me va bien con los productos comerciales o no me da como tanta buena espina este producto que viene de una internacional, ya quiero buscar otras cosas que sean más locales, más artesanales, más sustentables, que vivan más tiempo, que no me sirvan para 2 meses, sino para 3 años. Entonces Claro. tienen opciones que son congruentes con este proceso en la tienda de la página, en las mismas redes sociales lo encuentran y pues no sé qué más. No, pues yo creo que te sigan y vean qué más hay ahí.
Y bueno, Joy, muchísimas gracias. Acá abajo encuentran las redes sociales de Joy y también les dejo el link para el Patreon para que sigan apoyando al Podcast Múltiple, donde además van a encontrar talleres exclusivos, tutoriales súper chidos y es una manera pues de apoyar y que esto pueda seguir. Joy, muchísimas gracias. Gracias a los que se quedaron hasta el final del episodio y nos escuchamos la siguiente semana. Adiós. Muchas gracias.